Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar este panel de autores y autoras. La idea un poco tiene que ver con esta nueva edición del Congreso, que ahora es Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales, donde se empieza un poco a fundir esta idea de lo teatral y lo audiovisual, la escena y la escena de la imagen y el sonido. Entonces, un poco pensando esta mesa, se me ocurrió invitar a estos 6 autores y autoras que un poco van a hablar acerca de esta convergencia, de si es posible que convivan en un mismo autor, en una misma autora, estos dos mundos que aparentemente son tan diferentes. Entonces, para comenzar, un poco siguiendo la línea de lo que fue la charla anterior, la charla de escenógrafos, iluminadores y vestuaristas, les quiero preguntar a los autores y a las autoras acerca de cómo nace una idea que luego se va a transformar en un guión o en un libro, tanto en cine, en tele como en teatro. Una pregunta bastante abierta para empezar a romper el hielo. No sé quién quiere comenzar. Adelante. Hola. ¿Anda? Sí. Bueno, hola, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar acá y gracias por la invitación de la Universidad de Palermo. Yo creo que está buena la pregunta y todos nos quedamos callados porque la pregunta sería, no es cómo nace, sino cómo nació. Es decir, uno puede contar cómo nacieron los distintos proyectos. Yo puedo dar cuenta de cómo nació tal obra de teatro mía, tal programa de televisión, tal proyecto de teatro comercial, pero hay, digamos, hay montones de puntos de partida, ¿no? En el caso mío particular, digamos, en general, digamos, el punto de partida tiene que ver con en el caso, digamos, de lo audiovisual y en mi caso particular, la televisión, no el cine, donde no he incurrido aún, tiene que ver con una convocatoria, es decir, alguien te convoca, ¿no es cierto? En y en esa primera, digamos, convocatoria, digamos, empieza, digamos, hay como si dijéramos una línea o una idea base inicial, ¿no es cierto?, que en general tiene el productor, en la cual uno tiene a veces más o a veces menos posibilidades, digamos, de aportar a esa idea central, ¿no es cierto?, esa idea germinal y podría decir, digamos, en cada caso cómo fue esos primerísimos pasos en la construcción de una ficción en el audiovisual. En el caso del teatro, en mi caso particular, en el teatro, en general, parte de una iniciativa mía, es decir, no a diferencia del mundo audiovisual, es yo que tengo, no, yo me convierto en mi propio productor, que me hago mi propio encargo, ¿no? Que esto que dije que es un chiste, en realidad es algo que me parece que es fundamental. Es decir, yo siempre creo que cuando hay un encargo hay que tratar de convertirlo en algo propio, como si uno hubiera tenido la idea, y cuando uno tiene la iniciativa de hacer algo propio sin que nadie lo convoque, hay que tratar de convertirlo como un encargo. Porque creo que la combinación de ambas cosas es correcto. Recién hablábamos con Ernesto antes de entrar, ¿no es cierto?, esto de cuando uno trabaja sin presión, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja sin la presión que tiene a veces por el productor, por el programa, por el canal, por la productora, por lo que sea, que te dicen, para mañana quiero 19 capítulos y uno no está ni por el primero. Esa presión que a veces se sufre mucho, en realidad bien llevada y bien administrada, es un gran estímulo. Cuando hay una producción propia, independiente, y no está esa presión, no siempre es algo bueno. Yo creo que está bueno generarse una propia presión. Entonces yo empiezo con mucha libertad en el teatro, pero rápidamente convoco un elenco que de algún modo ya me empieza a presionar, porque dice, ¿cuándo empezamos los ensayos? Y digo, espera que no escribí nada. Pero eso me genera un
estímulo muy grande, porque en realidad, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el estímulo? Quitando que podemos ganar plata y vivir de esto. Es muy difícil ese estímulo, nadie espera de nosotros una ficción, es decir, no hacen falta más ficciones, ya hay tantas en el mundo y en la historia, es decir, ¿quién necesita otra ficción? ¿Por qué yo voy a escribir otra ficción si ya parecieran estar todas inventadas? Entonces hay que crear una especie de estímulo artificial para que creamos locamente de que esa ficción que vamos a encarar es necesaria. Ya hablé un montón, perdón. Sí, a mí me va muy bien cuando trabajo por encargo realmente. Cuando alguien me dice, bueno, vamos a las 9 de la noche, tengo 3 actores, este actor, esta actriz, tengo esta pareja, quiero una comedia, generalmente a mí me llaman para escribir comedias, y eso a mí me ubica y me planifica mucho mejor que cuando tengo mis ideas propias. Me ha ido bastante mal con mis ideas propias, en realidad, no me pidan nada porque le va a ir mal, ¿no? Pero, y que me va realmente, y además creo que en esto que vos decís están los actores, también está el decorado, y también está el horario, y también está el momento en que tenés que escribir eso, ¿no? Yo me acuerdo, yo hice un programa que se llamaba Son Amores, que se estrenó en febrero del 2002, pocos días después del 2001, del diciembre del 2001. Y estábamos grabando en el momento en que se caía todo a pedazos. Y esa ecuación con la realidad nos servía muchísimo, teníamos una conciencia de que el programa tenía que ser una comedia liviana, o sea, determinó el estilo del programa. Sí, bueno, vamos a hacer una comedia familiar para las 9 de la noche porque venimos después del noticiero y después del noticiero la gente va a sentar a sus niños frente al televisor y entonces todo esto te va configurando realmente una idea y unos límites que te van ayudando muchísimo. Yo ahora estoy escribiendo otra cosa por encargo que no tiene hora, ni país de emisión, ni actores, ni nada. Y es un lío, y es un barco que va para allá, va para allá. Yo me la banco, pero yo descubrí, ahí me decía, yo trabajé en el teatro de chico como asistente de dirección y me puse a escribir teatro y me ponía muy ansioso tener las obras de teatro en el cajón y no verlas representadas. Cuando empecé a trabajar en televisión fue maravilloso porque escribía y a la semana lo veía al aire. Y eso ya sabía lo que era. Entonces, mi oficio me lo hice viendo lo que escribía en el aire, ¿no? Que es de una riqueza enorme realmente. O sea, recién hablamos de lo teórico es como muy estimulante la materialidad del trabajo del guionista, ¿no? Como eso siempre lo pienso como es un mundo material, los actores es un mundo material, los decorados, cuando vos decís esto de que ¿para qué necesitas una ficción? Yo siempre me doy una respuesta, ¿no? Que tiene que ver con esto como yo la vivo como una misión. ¿Para qué la ficción? Y es una misión para que la gente piense, se vea de otra manera, como un credo que tengo, ¿no? Con la ficción. Aunque creo que no sirve para nada más ficción, pero creo que es como para algo está, ¿no? Como siempre nos salva, ¿no? Creo que me pasan en estas épocas duras que me imagino la gente llegando a la casa a las 9:30 de la noche, de trabajar, de viajar en colectivo, sacarse los zapatos, prender la tele y ver la ficción. Digo, no estoy haciendo cualquier cosa, no estoy
no soy un ganapán que me gano la plata escribiendo pavadas. No, tengo como que hacerlo por la gente, ¿no? Estoy ahí, ¿no? Como eso. Hola. Para mí fue distinto, porque yo soy actriz originalmente, entonces mi traspaso y hice la carrera de licenciatura en letras, que en realidad la hice porque en el gobierno militar el Conservatorio de Teatro estaba intervenido, entonces era la carrera más afín intelectual que podía complementar mi estudio con la Boero y con Aleso. Y yo caí en la dramaturgia a través, también como actriz, estando en un ciclo que era Teatro por la Identidad, donde estábamos trabajando con las abuelas en la búsqueda de la recuperación de los nietos. Entonces, en ese momento yo había ingresado de la mano de Dani Fanego para trabajar como actriz y se veía material, y uno de los materiales que vi me disparó la primera obra de teatro que yo escribí profesionalmente, que fue Contracciones, y que a mí me marcó un cambio muy importante. Fue por muchos motivos. Primero porque la actuaba también, la dirigió Leonor Manso en primera instancia, hicimos muchas giras con esa obra, y porque teníamos una función muy concreta que era la búsqueda de los nietos. Entonces ahí sí, a diferencia de lo que dice Coro, yo tenía como una bandera de las obras conmueven, movilizan, se provoca una catarsis, los nietos se presentan a abuelas y se suman a hacerse ADN, y todo ese movimiento teatral fue un traspaso a la escritura, de la cual no la solté nunca más. Y muy rápidamente caí en la televisión, con mucho miedo a la televisión, porque yo la padecía como actriz. Yo he hecho muchos textos acá de Koroski como actriz, y entendía que la televisión tenía un ritmo de exigencia que el teatro no tenía, pero también comparto con los dos compañeros que es verdad que da un marco muy concreto a la entrega de un material muy concreto que a veces el teatro o el cine o los proyectos personales no lo tienen. Tienen marcos de qué productora se está trabajando, con una salida al aire determinada, en un marco determinado. Y yo siempre me lo tomé con la misma seriedad que hacía Contracciones, aún en la comedia más superficial que haya hecho, más entretenida, sin ningún tipo de función más que divertir. Yo la tomé como un compromiso de sentir un poco lo que decía Ernesto, que la gente se sentaba y tenía un remanso para reírse y aflojar de lo que le estaba pasando, y que la función del arte en el entretenimiento sin la distracción era muy positiva también. Esto es del marco más como comprometido social. Pero más allá de esto, una idea es bastante... Uno no parte de una idea para escribir. Yo he hecho ideas por encargo. Mi primer proyecto de televisión no fue un encargo, fue el proyecto Socias, que yo hice con Silvina Fredkes, que lo armamos nosotras y lo llevamos a una productora, y tuvimos la suerte en ese momento que lo compren, que no es lo más común que pase. Y pudimos darnos el gusto de hacer un formato femenino, con la sororidad femenina, hablando del aborto en ese momento, una cantidad de cosas que 10 años después nosotros nos sorprendemos que están muy en tema ahora, pero que se escribieron hace 10 años atrás. Y que a mí sí me parecía que era un momento previo a algo que se venía gestando y que se estaba como captando. También uno como artista tiene esa posibilidad, si está aceitado, de entender que hay algo que se viene. Y yo sentía que el protagonismo femenino, que no era un protagonismo comprado en ese momento, en general las protagonistas femeninas eran las cenicientas que se casaban con príncipes en la televisión, sea en comedia o sea en drama. Era la primera vez que nosotros poníamos mujeres empoderadas, singles y con una cantidad de cosas que después yo seguí construyendo un poco desde ese lugar. Nos permitía construir otro tipo de mundo femenino. Yo me puedo catalogar casi como una autora de género femenino, no es lo único que escribí, pero es lo que más escribí. Partí en algún caso, como en Ciegacitas, de un blog en una adaptación, y después tuve encargos. Y en los tiempos libres yo armo mis propios formatos, que trato de vender en el medio de no estar trabajando para una productora. A veces los puedo vender afuera, a veces no los puedo vender. Eso es un trabajo que yo hago en forma constante. Pero nunca parto de la idea de decir, quiero hablar de una historia sobre mujeres independientes. Siempre parto de personajes, y eso creo que tiene que ver con que soy actriz. Entonces yo escribo como si estuviera actuando. Algunos que hayan trabajado conmigo, si han estado en sala de writing room, saben que yo interpreto las escenas como que hay algo que a mí me genera desde el campo emocional. El personaje me arrastra con la construcción de la trama, y no parto de una idea.
parto de historias de personajes en general. Entonces es como, creo que cada uno de nosotros somos autores distintos y debemos tener, no vengo de la narrativa, no es un género que yo haya transitado, sí transité la poesía y tengo una tendencia poética en la escritura más dramática, y vengo sí con una raíz muy marcada porque también lo tuve a acuerdo de profesor en un curso de guión que hice después de letras y después estudié dramaturgia y a escribir teatro o escribir televisión es encajarlo sencillamente en otro tipo de comunicación y lenguaje. Pero la manera que uno aborda el material para mí es exactamente igual a como yo voy a contar una historia que se reduce a 1 hora y cuarto para una obra de teatro o con la posibilidad que me da lo audiovisual, que me permite sacarlos de espacios más cerrados. Pero el motor que a mí me mueve para escribirlo es el mismo. Bueno, ¿desde dónde partir? ¿No? Que un poco también podría ser la pregunta de la famosa hoja en blanco. Yo por lo general parto de universos personales ficcionables, que esto quiere decir, no es más que, no sé, una cópula gozosa entre cosas que uno sabe, que vivió, que conoce, imágenes personales, ideas, juntándolas con ideas o con interrogantes o temas que interpelen, ¿no? Es como disparador. Por lo general esto es como mucho más, no digo eficaz, pero por ahí más fluido en el teatro y sobre todo en teatro independiente, que uno tiene como ese lugar para probar cosas, tiene nuestros tiempos. Y en televisión, en mi caso que siempre trabajé como colaborador de los cabezas de equipo, nunca fui cabeza de equipo de un programa de televisión, hago un poco lo que dijo Javier, ¿sí? Ese encargo que por ahí viene desde la producción, a los autores, y los autores baja en forma de escaleta a nosotros los colaboradores. Intento que cada escena tomar algo propio y esto que decía antes, y bueno, ¿con qué lo puedo empatizar? Más allá de la interpretación de la escena, digamos, que haya que bajar, digamos, ¿qué le puedo poner algo mío? Si no, no tendría chiste, digamos, este trabajo, por más bien rentado que fuese a veces, no en todos los casos, ¿no? La diferencia, por supuesto, desde mi experiencia personal, en estos inicios, estos disparadores en televisión, como en teatro, es que en televisión tenés mucho menos tiempo para desarrollarlo y tenés que ser mucho más eficaz, ¿no? Que no digo que sea ni bueno ni malo. De hecho, al contrario, me parece que es bueno porque después de, no sé, dialogar 120 capítulos de una tira, el entrenamiento en escritura que te queda, que no deja de ser para mí también una especie de músculo, te deja unos bíceps bastante engrosados, eso. Sí, vicios también. Sí. Vicios de escritura. Y de los otros también. Te volvés un escritor automático, ¿no? Qué peligroso también eso en la televisión. Que en el teatro es algo que una obra de teatro es tan particular, es un mundo particular. En cambio, esta cosa de los 120 capítulos, continuidad, en algún momento empezás a tirar fruta, ¿no? No sacás mucho músculo. Bueno, es interesante el pie de coro porque sí tiene eso, la tele, que es donde yo más he trabajado. Y uno, bueno, igual tiene la posibilidad como de ir dándose cuenta, ¿no? Porque vos te vas dando cuenta y decís, che, acá nos estamos mordiendo la cola porque tengo como un déjà vu, que algo parecido ya hicimos hace 30 capítulos. Y sobre eso también construís, porque en la tira diaria, en donde todos los días te sentás a hacer una escaleta nueva con una historia que sigue, pero que al mismo tiempo hay que contar algo distinto, la pregunta que más me ha hecho la gente que nos escribe es ¿cómo hacen para sentarse todos los días y que se les ocurra algo? Porque se te tiene que ocurrir algo. No puedes decir, bueno, que se me ocurra mañana y si no pasado, porque ya tenés al productor directamente en la yugular. Entonces, y ese músculo que dice Pablo es el que se pone en juego en ese momento, buscando el universo personal ficcionable, el universo personal ficcionable de otras personas que conocemos,
lo que ya hemos hecho sobre los mismos personajes, pero con una vuelta distinta, que de algún modo es lo que se busca, porque ese personaje durante los 120 capítulos, y aquella gente que acostumbra a ver esos formatos lo ve, aunque sea de a poco, crece y cambia y tiene que enfrentar conflictos parecidos, pero ya no es la misma persona, no debería ser la misma persona. Entonces es un poco y un poco, ¿no? El músculo te habitúa a sacar el trabajo en el tiempo en que lo tenés que sacar, porque no hacerlo es un boomerang que se te viene encima. O sea, te atrasás un día y mañana tenés doble problema. O sea, entonces, ejercitar el músculo está bueno, pero no perder nunca el registro de cuando estás cayendo en la huella de lo que ya hiciste 1000 veces, de lo que ya hicieron otros 1000 veces. Y en cuanto a otros lenguajes, como por ejemplo, el teatro en el que yo realmente soy novata, pero sí encuentro que hay un elemento fundamental que en el audiovisual no está, que es como la intimidad. La intimidad en la que uno escribe la obra, la intimidad en la que se construye, es el espacio creativo en el que se construye después la obra, ¿no? El director con los actores, después los actores con el público. Eso en el audiovisual no está. En el audiovisual las cosas se te van después de las manos, pasan a otras manos, son 50 personas en una tira, en una serie o en una película, donde el autor ya no participa de esos espacios. Entonces es una construcción más promiscua, si se quiere, donde hay otras manos, otras miradas, otras que se van sumando, y en el teatro siento que si bien se suman estas miradas, la de los actores, se suman en un mismo proceso del que participan prácticamente todos, o sea que también tiene ese condimento, por decirlo, el lenguaje teatral tiene esa herramienta que el audiovisual no tiene. Bueno, tengo un tema como de empatía total, entonces iban hablando y yo era como lo mismo. También, yo vengo del teatro, estudié dirección de teatro, empecé como asistente de dirección, como decía Coro, pero así como Marta, lo primero que escribí fue para Teatro por la Identidad, ya estudiando dirección y dirigiendo mis primeras obras muy jovencita. Tuve la necesidad de hablar de eso, ¿no? Pero fue como algo casi inconsciente. Yo necesitaba, me había conmovido mucho a propósito de La Duda, la primera obra dirigida por Dani Fanego. Entonces presenté mi primera obra a un concurso y después de esa obra empecé a estudiar dramaturgia con Ricardo Monti, que fue mi primer maestro. Y ahora un poco escuchándolos, para volver, ¿no?, a la primera pregunta, que es de dónde nace, ¿no? Monti siempre hacía mucho hincapié en esa primera imagen, ¿no?, la imagen primigenia, y yo siento que si bien no lo tengo consciente, él me sembró ahí como una herramienta que siempre vuelvo a eso, ¿no? Aunque sea pedido y con todas las variables que hay de los encargos, ¿no? Que a veces es pedido solo con un disparador, pedido con actores, pedido con decorados, ¿no? Bueno, hace algo que se puede hacer en este espacio, ¿no? Siempre yo vuelvo a ese, o sea para teatro, sea para tele, sea narrativa, que casi también por accidente llegué a la narrativa, siempre busco esas imágenes que se vuelven como señales para mí, ¿no? Si yo tengo una imagen de un personaje haciendo algo o en una situación que yo sé que en un momento de la tira o de la serie o de lo que sea va a estar esa imagen y es como una zanahoria que me pongo adelante, y es esa imagen que me conmueve, a la que vuelvo todo el tiempo, que condensa un montón de información y de sentimientos y a partir de esa imagen yo empiezo a sacar cosas, ¿no? Y eso se empieza a volver también como un músculo, empezar a entrenar el pensamiento para que sea imagen, pensamiento, ¿no? Y cómo acoplarlo a la idea, ¿no?, al cuento que uno quiere contar.
Así como yo esa vez dije Teatro por la Identidad, quiero hablar de esto, y se me vino una imagen, que era una imagen que no tenía nada que ver con las abuelas, era como un programa de entretenimientos. Mi primera obra se llamaba Identikit y era como un programa, como un concurso donde iban mostrando fotos y se descubría que dentro del programa un chico, las fotos empezaban a no coincidir con su historia y entonces surgía la pregunta sobre la identidad, ¿no? A mí la historia que estoy trabajando ahora, que es para televisión con Daniel Burman, surgió de un encargo, pero su encargo fue: tráeme una historia tuya. Y yo le dije, bueno, pero ¿para qué? ¿Qué público? ¿Qué target? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? No, libertad total, esas 2 palabras, libertad total. Y volví a mi casa y dije, digo, pero yo me la paso diciendo quiero libertad, entonces termino un programa de tele y me voy a hacer mi obra de teatro independiente porque acá soy libre, o escribo una novela porque acá soy libre y acá soy yo y acá no sé qué, y no tengo que pensar en el productor, en el que te hace las devoluciones de Telefe, sacarte toda esa gente de la cabeza, que es todo un ejercicio también, porque además del músculo de los vicios de escribir apurado, ¿no? Y confiar mucho en la ocurrencia, uno empieza a escuchar voces de otros y se empieza a autocensurar antes de imaginar, porque decís, si pongo esto, fulano, ya sabes cómo va a pensar, ya sabes lo que va a decir cada uno. Uy, esta palabra ya sé que me van a decir que no, porque no es el público. Uy, acá esto me van a decir que nosotros tiramos hace poco me dijeron, nosotros tiramos una red, un medio mundo, y tienen que venir todos los pescados. Yo odio esa imagen porque digo, ¿qué estoy pescando? ¿Qué? Yo quiero contar una historia. Bueno, al margen de podemos hacernos, quedarnos hasta mañana contando anécdotas de devoluciones, pero bueno, dejar de escuchar esas voces, porque anticiparnos a la devolución también, o sea, la censura de la imaginación es lo peor que nos puede pasar a todos, ¿no? La libertad de la imaginación. Entonces, cuando Burman me dijo libertad total, y me fui a mi casa y dije, bueno, y ahora te quiero ver, ¿qué haces con esta libertad? A ver, libertad total, la vendés, no me preocupo por quién la tiene que leer, en qué país, nada, libertad total de qué querés hablar. Y dije, bueno, me lo tomo como ejercicio de qué quiero hablar, y estuve un fin de semana diciendo, ¿qué quiero contar? A ver, si te dicen, a ver qué tenés para contar, me parece que es una buena pregunta para que nos hagamos, ¿no? Cada tanto, digo, sin pensar en formato, ¿no? Porque todos tenemos esto que cuando trabajamos mucho por encargos, decimos, bueno, en este tiempo pienso algo mío, pero estamos también formateados, ¿no? Lo que se quiere, lo que se está buscando, no sé qué. Digo, bueno, a ver, si te dicen libertad total, ¿qué haces? Y entonces busqué una imagen primero. Dije, bueno, vuelvo, ¿no? Como limpiarme de todo, vuelvo a esa Erika que llegó a Río Turbio a los 17 años, fue a lo de Monti, le dijo una imagen. Y la verdad es que la historia que estoy escribiendo ahora partió de una imagen así. Y bueno, después se va transformando en otras cosas, aparecen capas, aparecen las redes, los pescados, ¿no? todo, la televisión. Pero digo esto como para cerrar con la pregunta del principio de dónde parte una idea. Me parece que está bueno hacernos nosotros, someternos al ejercicio de la libertad total y volver como a esas primeras imágenes, ¿no? Qué lindo si hay alguien del público que ha estado en las charlas anteriores. Yo estuve en la charla de escenografía y un poco aparecía esta misma idea de que el texto tiene que convivir en el espacio, tiene que convivir con la idea de la apuesta del director, con los actores, y un poco esto como que se viene repitiendo, ¿no? Digo, todo se van dando, se va hermanando en el proceso de creación, en el proceso creativo. Y pensando un poco en esto del músculo, ¿no? Digo, del entrenamiento, quiero continuar con esta pregunta. ¿Cómo se entrena un autor o una autora? ¿Cuál es el proceso de entrenamiento de cada uno de ustedes? Bueno, en primer lugar creo que te entrenás escribiendo, básicamente. Te entrenás escribiendo y escribiendo y escribiendo. Bueno, te toque por encargo, te toque ser colaborador. Bueno, yo arranqué un poco como Pablo, arranqué como colaboradora,
aprendí de ese trabajo y aprendí de las devoluciones que me hacían quienes me encargaban el trabajo, con mayor o menor crudeza, mayor o menor golpes aprendí. Pero básicamente aprendés escribiendo. Todo lo que es formativo en este área aporta, en la medida que lo tomes, aporta información y aporta el ejercicio de la mirada propia. Y ver otras cosas te aporta el ejercicio de poder abrir tu cabeza, de poder recibir o de poder apreciar miradas diferentes a la propia, pero yo siento que no te entrena eso, te forma en darte herramientas y capacidades, sacando el tema más técnico, ¿no? De cómo se escribe, pero que eso, bueno, cualquiera lo aprende en 2 días, cómo va el guión, cómo es el formato, pero el poder... como decía Coro, vos dialogaste una escena, escribiste una escena, hiciste una escaleta y a las 2 semanas la ves al aire y la ves funcionando, ese es el mayor entrenamiento. Y entiendo que en teatro también, en la medida que esto que se pueda, que vos como autor puedas ver la obra en movimiento, en la puesta en escena, eso es lo que te da el alimento para tu próxima, para lo próximo que escribas. Podés comprarte todos los libros de guión que se publicaron, podés hacer todos los cursos. Ahora, si no te sentás a escribir y a poner eso en juego, porque vos a escribir 10.000 guiones y tenerlo en el cajón de tu casa tampoco te va a entrenar. Pero hay como cierto engaño, ¿no? De que, bueno... Hace poco trabajé con alguien que había leído todos los libros de guión, pero todo lo que había escrito estaba en su casa. Y le digo, falta, claro, terminamos a las piñas, pero bueno. Sí, porque ¿por qué vamos a poner esto? No, porque en el manual de fulano dice, no me importa el manual de fulano. Acá, en esta historia no tiene nada que ver que pongamos eso. Bueno, pero ténganlo muy en cuenta, porque donde puedan tener la posibilidad de salir al ruedo, de escribir y de que eso crezca y pase a la otra etapa, a la etapa de realización, eso es lo que los va a formar. Y mirar tele no es escribir, ¿eh? Exactamente. No, igual yo creo que todo ayuda, ¿no? Yo trabajé mucho para afuera, porque un formato mío se vendió mucho, entonces tuve que viajar a países muy locos como China, por ejemplo, y trabajar con autores de otros países, alemanes, españoles, americanos. Ellos tienen un sistema de trabajo bastante diferente al argentino. Ellos tienen, yo lo viví solamente en Netflix esto, un writing room donde los autores trabajan durante 2 años en grupo de autores, lo que acá se llaman autores cabeza, y tienen mucho proceso de trabajo en los guiones, mucho. El autor argentino, todos los que estamos acá, tenemos un proceso de trabajo que significa, tenés 30 días para entregarme 10 capítulos, una Biblia, salir y entregarme un capítulo de 60 páginas en Final Draft de lunes a viernes. Este entrenamiento coincide un poco con lo que se dijo acá, es bueno, da un entrenamiento y también deforma una capacidad creativa que hay que regenerar. Cuando uno termina una tira, generalmente los autores cabezas terminamos en estado extenuados, donde parece que ninguna idea nueva va a venir, y a veces sí sirve salir de viaje, salir a caminar, mirar series, mirar películas, ver obras de teatro. En realidad, cuando yo tengo algún bloqueo creativo y voy al teatro, trato de que, un poco lo que decía Erika, las imágenes me empiecen a volver a traer a lo creativo. En general, el trabajo de televisión argentino dista mucho de ser un trabajo creativo, con tiempos y con pausas para volver y no volver. No pasa así en todo el mundo, pasa en algunos países, acá pasa así. Y hay que entrenarse muy fuerte en que un autor no quede seco después de escribir 5 o 6 tiras y no puede escribir más. Porque una cosa es escribir un unitario y otra cosa es escribir 280 capítulos, tomarse 2 meses de descanso y empezar 250 capítulos más. Los que somos más viejos, los términos de tiras superaban los 200 capítulos. Ahora son un poco más cortas.
pero el trabajo de entrenamiento que hay que tener también consiste en un trabajo de regeneración para no volverse en automático un autor que escribe a la manera de tal productora que le encarga. Y es muy común ver eso. Ustedes ven productoras y van a ver que todos los formatos empiezan a aparecer, como que el autor empieza a borrarse, que uno no puede distinguir, salvo determinados autores que ponen un sello propio y uno dice, esto lo escribió Korosky, se le nota por el humor. Pero muchas veces pasa que empieza a lavarse, porque entre que se suma que el guión llega al piso y que en el guión es un mapa de ruta, pero que queda en manos del director y los actores que muchas veces improvisan el texto. Entonces se empieza como a lavar y los directores son los mismos dos directores que dirigen lo mismo. Entonces empieza a haber un tono donde el autor empieza a perder una voz y empieza a confundirse. Más allá de esto, yo creo que sí hay que entrenarse y que sí es bueno estudiar y no es nunca aplicable lo de los libros. En algún lugar queda alojado. A mí no me sirvió leer la Ilíada y la Odisea para escribir Las Estrellas o Ciegas Citas, pero en algún lugar me quedó alojado esa información. No está mal formarse y no está mal, por favor, viajar en colectivo, meterse en los barrios, ir a los barrios carenciados. Yo no puedo escribir de una villa si nunca pisé una villa. No tengo que empaparme de la realidad que voy a construir. Esto los actores lo tenemos muy entrenados, pero yo conozco autores que se ponen a trabajar en series de villas y nunca en su vida pisaron una villa. Entonces es muy difícil porque uno los construye como lo ven las películas. Y ese trabajo de campo que los actores lo tenemos de teatro tan trabajados, está bueno. Todo eso para mí es entrenamiento. Y de todos esos lugares uno saca imágenes, como decía Erika, y uno va con el cuadernito que decía Cartoon, donde va anotando esas imágenes disparadoras que algún día se pueden convertir en una obra de teatro, en una serie o algo. Yo, para agregar algo a esto que salió en analogía con el entrenamiento, me parece que también está bueno saber cuál es el músculo más desarrollado en cada uno, o más eficaz para la tarea. En mi caso es el oído. Yo pienso que el oído es el músculo que hay que entrenar, independientemente de lo que hablábamos de formación y formación técnica, ¿no? Tengo que saber escuchar en televisión qué es lo que quiere el autor o la autora, pero también en un momento yo internamente digo, déjame ver el programa, déjame verlo al aire y yo ahí escucho, y hay algo que nace del autor, que se traduce, que se modifica, que se distorsiona para bien o para mal, pero ¿qué es lo que sale? Entonces poner el oído ahí, no solo la cabeza o los dedos rápidos, ¿entiende? Digo, ese tipo de analogía, ¿no? Ese es el músculo al que me refería por ahí. Y en teatro, por lo general, tiene que ver, bueno, un poco lo que coincido en todo lo que estaban diciendo, pero los ejemplos que daba Marta, si hablas de esto tenés que conocerlo, es el procesamiento poético del habla coloquial, que no es más que eso, ¿no? Que el tipo de dialecto o de forma de hablar que tiene un personaje no es más que un procesamiento del habla coloquial que uno procesa poéticamente y se forma... se traduce en palabra escrita. Quiero decir, el teatro por lo general, no digo que en todos los casos, pero a mí me gusta pensarlo como los sueños. Uno puede soñar que está desnudo en su escuela primaria y de repente está corriendo al mismo tiempo con un Doberman que lo persigue, pero no le mueven las piernas. Pero si recién estaba en la escuela primaria y te despertás agitadísimo y decís, pero esto no puede ser, pero era verosímil, ¿no? Entonces en el teatro hay algo como de eso, como uno tiene que entender lo que los personajes están diciendo, uno los escucha, los entiende, pero siente que hay algo que es distinto. Me parece que ese es el procesamiento poético del habla coloquial. O sea, digo, como para agregarle algo a lo del entrenamiento del músculo. No, pensando en la idea original, en dónde empecé, cómo escribí. Yo era asistente de dirección de teatro y era apuntador además. Entonces tenía, hice Hamlet con Alfredo Alcón y le daba ser o no ser, no me des tonos, ¿viste cómo? Porque nada, que tener el libreto en la mano, por más que uno, nunca fui actor, pero tener el libreto en la mano, esto que decía, tener como la dramaturgia universal en la cabeza, uno no leyó todo, no vio todas las obras, no vio toda la televisión, no vio todo el cine, pero lo que vio, yo qué sé, yo siempre, todo lo que escribo pienso en Madame Bovary. Yo todo lo que escribo, todo remite a Madame Bovary en mi cabeza, ¿no? El otro día le escuché en el Oscar a Cuarón que dijo una frase de Billy Wilder
que cada vez que agarraba una escena para dirigir decía, ¿cómo la haría Ludwig esta escena? Se planteaba cada vez que iba a dirigir una cosa, ¿y esto cómo lo haría Ludwig? Yo también, ¿cómo lo haría Flaubert? Yo pienso todo el tiempo, ¿no? Como, o sea, hay algo no, y además me parece que pensando en esta cosa de los libros o no los libros, los manuales o no los manuales, que uno va generándose un manual propio. Yo tengo como un acerto, como una cosa que es el equilibrio que tengo que encontrar en el acto de fe de que lo que yo estoy escribiendo es bueno, de ponerle como, es lindo, está bueno, y esta otra parte dice, no, esto es una mierda, esto lo voy a tachar entero, esto va... No, es lindo, es lindo, es lindo. Como el diablo y el ángel, ¿no? Que uno tiene adentro. Saber que existen y que tienen que discutir y que creo que esta es mi frase, escribir es lo mismo que tachar, más o menos, ¿no? Como tachar te sirve igual, ¿no? Es como la misma acción, ¿no? Sacar un texto que ponerlo es la misma acción, ¿no? Y siguiendo un poco esta concepción de la escritura, como escribir es lo mismo que tachar, se me ocurría preguntarles acerca de cómo convive un autor ya en el proceso de escritura de un proyecto con las devoluciones del productor, con las propias devoluciones internas, ¿no? de uno como autor, no sé, las devoluciones del elenco. Yo ahí tengo otra, mi punto, mi ítem 2 del manual, ¿no? Que es que yo pienso que cuando empezás un proyecto, el que más sabe del proyecto es el autor. El que sabe todo del proyecto es el autor. A mitad del programa los actores te dicen, mi personaje no diría esto, ¿no? Como decís, se ponen, ya tienen como se pusieron el traje, ya habitan ese personaje, ya tienen como una ley propia para su personaje. O sea, mi personaje jamás diría una cosa así. Decís, perdón, tu personaje, es mi personaje, ¿no? Pero bueno, hay como esa cosa que hay un momento que los perdiste realmente, que tienen una dinámica propia. Esto que decís, en Telefe me pasó mucho que había como que los cámaras, el equipo técnico, se vuelve un público de verdad, como un público de teatro. Entonces, en las comedias, si los técnicos festejan, está todo bien. Ahora, si los técnicos estaban con una cara de orto que no podía ser, estaba todo mal. Entonces, tenés como una cosa así, y también esta cosa viene el director que les dice, decí esto y decí lo otro, y y te rascate el culo. Y empieza como una cosa que decís, se te va, pero creo que es parte si uno fuera un pintor o un solo novelista, uno debería aceptar esa cosa de que esto es mío, nada más que mío, lo hice yo y esta es mi concepción. Pero cuando lo leyó otro y te opina, y vos tenés la obligación de escucharlo, porque es eso también. Si alguien te dice, con los actores, ¿no? Me pasaba con chicas, no me quiero besar con ¿no? Perdóname, pero no me voy a besar con ¿no? Entonces algo va a pasar, porque si los haces besar igual, no es lo mismo, no está bien, no es violentar el trabajo, ¿no? Como asumir que es como un trabajo comunitario, qué sé yo, colectivo, ¿no? Un trabajo colectivo. Igual yo estoy escuchándolos mucho porque, claro, yo no soy en la tele, no soy autor, nunca fui autor, ni seré autor de tiras. Todas las cosas que dije que no iba a hacer las terminé haciendo, así que... y los escuchaba con mucha atención y sentía que bueno, qué diferente era mi caso, que solo escribo tele cada tanto, y solo unitario, es decir, programas semanales, es decir, que es
que hay otra tranquilidad. Y luego una peculiaridad en mi caso es que yo escribo absolutamente todo. Yo no tengo equipo y escribo todos los diálogos hasta la última letra. Y eso me di cuenta cuando hice en realidad fue mi segundo programa, pero que fue de este siglo por lo menos, que es Para vestir santos, que yo escribía libros imposibles desde el punto de vista práctico, de lo que acá me lo van a corroborar los colegas, que eran libros que tenían entre 70 y 80 escenas. Y los productores decían, esto es imposible. Hasta que se dieron cuenta que a la citación era a las 8 y a las 8 se empezaba a grabar la primera escena y no se corregía nada del libro y llegaban. Se hacía. Entonces me di cuenta que se generaba un círculo virtuoso, que era cuanto más cuidados fueran los diálogos, cuanto más cuidados fueran los personajes, más obligados iban a estar, digamos, a respetar el texto. Y entonces los actores se esmeraban en recordarlo y yo me esmeraba en escribirlo cada vez mejor. Que era este círculo virtuoso, fuera casualidad en Para vestir santos, lo seguí, me acuerdo después, en lo más reciente, que fue Silencio de familia, cuando Florencia Bertotti, un día me lo dijo directamente, me dice, están tan bien presentados los libros, está tan cuidado como está escrito, cómo están expuestas las acotaciones, que me obliga a estudiarlo más. ¿No es cierto? Yo creo que pensando en con lo que vos decías, el dueño de la historia es el autor. ¿Por qué es el dueño de la historia? Porque si bien la idea puede ser de otro, uno es el que establece realmente la profundidad del contenido, aunque sea la comedia más liviana de la tarde. Es decir, unos somos los responsables de los contenidos. Y en ese sentido, esto es muy importante porque al mismo tiempo trabajamos, y más ellos que yo, digamos, a veces bajo muchísima presión, lo que vos decías recién, Marta, 200 capítulos, un mes de vacaciones, 200 capítulos, cómo ventilarse, ¿no? Es decir, cómo airear un poco, oxigenar un poco el cerebro. Pero aún así, bajo esas condiciones, a veces que son adversas, son difíciles, somos los dueños de los contenidos. Y a veces la tonalidad, o sea, el sello de una productora a veces se impone a la voz de un autor. Yo creía que esto era así. Cuando Para vestir santos estaba por salir al aire, me dicen, como en chiste, dice, a ver qué pasa con Dolte en la tele. Y yo digo, ¿qué Dolte? Digo, esto va a ser Polka. Polka va a, ¿no es cierto?, a fagocitar. Y me dijeron, no, en este caso vas a ver que no es así. Y no fue así. Es decir, que esas oportunidades existen. Uno diría, quizás a veces son las excepciones. Yo por eso digo, tuve mucha suerte. En este sentido tuve suerte. No estoy diciendo suerte si tuvimos más o menos rating. Es decir, la suerte de trabajar en buenas condiciones. Yo creo que una clave para mí, porque vuelvo un poco a la pregunta anterior, que habías hecho, de lo cual no dije nada, es que una vez un actor, Jorge Suárez, yo dirigiendo una obra en la calle Corrientes, me hace una pregunta muy interesante que me hizo reír en su momento. Me dice, perdón, Javier, ¿yo qué voy a disfrutar de hacer esta obra? Y me reí y es una frase que a mí me acompaña todo el tiempo. Es la pregunta que me hago yo al enfrentar cualquier trabajo. Es decir, ¿qué voy a disfrutar de hacer esto? Si no encuentro qué, mejor digamos que no. Porque nosotros tenemos que saber qué vamos a disfrutar. Porque todas esas horas y ese descerebramiento que a veces nos lleva a la tele, lo que nos va a permitir no va a ser ni el rating ni la plata, sino que si hay una experiencia de goce. Yo me voy a divertir con algo. Por eso la consigna fatal, ¿no es cierto?, esa de libertad total, las dos peores palabras que le pueden decir a un artista. Miguel Ángel no hubiera pintado nada en la Capilla Sixtina si le decían libertad total. Nada, hubiera pintado de blanco para tapar la humedad. El problema de la libertad total es que uno se toma en serio. Y eso es lo peor que podemos hacer. Con la idea de otro, uno no se la toma en serio. A uno le da risa cuando un productor, digamos, que se le caen los fajos de billetes de los bolsillos, quieren hablar de los pobres. Da risa. Y sin embargo, uno dice, genial. Entonces uno entra ya desde un punto de vista crítico, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se tiene que apropiar de eso y tiene que construir
¿no es cierto?, una verdad, que no es, si es de pobres, no es exactamente sobre los pobres. ¿Qué tipo de verdad? Es una verdad que quizás queda oculta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran verdad de Betty la Fea? Digo, ¿no? Uno de los mejores culebrones que se hayan hecho. Es que, dicho sea de paso, murió Gaitán, que es una gran pérdida para la televisión, pero quiere decir que somos los portadores de esa, digamos, de esa verdad. Yo también, digo, y tengo la suerte cuando trabajo, tengo opinión, digamos, tengo mis diálogos con el director, mis diálogos con los actores, con los directores de arte, tengo opinión, me pasan los planos, los colores del decorado, tengo opinión sobre todo. Es decir, y eso lo agradezco mucho y eso también genera un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Porque si a mí me llaman para tener una reunión con los que hacen el decorado, para discutir si la escalera va acá o va allá, y con el director hablando del tiro de cámara y las posibilidades, qué escenas se cuentan de esta manera, qué escenas se cuentan de esto, y con los vestuaristas que me muestren cuáles son las imágenes con las que... Si a mí me convocan para eso, yo tengo que esmerarme mucho en que mi opinión sirva, porque ojalá pasara con todos los autores que los llamaran para eso, porque todo es dramaturgia. Yo creo que lo peor, lo que hay para... ¿No decías vos que cómo se entrena esto? Y todos poco, ¿no es cierto? Decimos cómo se entrena. Yo creo que yo fundamentalmente recomiendo no ver tele. No vean tele, porque entonces pareciera que el universo, digamos, de las posibilidades está cerrado. Es decir, es eso. Y además, habiendo tanta tele ahora, ¿no? Entonces es como, al querer tener una idea distinta, solo vamos a tener una idea ya hecha. Yo no veo tele, y es curioso, cada idea que se me ocurre, ninguna estuvo hecha. Es decir, y no es una casualidad, es ¿por qué? Porque la tele que sirve como ejercitación, como entrenamiento, es la que vimos de chicos. Esa es la tele que vale. Hoy miramos tele, los que trabajamos en ella, con tanto ojo crítico que no podemos gozar. Y la tele que vimos de chicos es la que gozamos, es la que fue mágica, es la que tuvo carácter de espectáculo en nuestras vidas. Y nosotros creamos espectáculo. No podemos ser espectadores del espectáculo de la tele. Pero el señor que llega a su casa, como decía Ernesto, y prende la tele para ver 100 días para enamorarse, tiene el carácter de un espectáculo. Si bien dicen que hoy la ven por el teléfono y qué sé yo, que es cierto, pero los que ven o a otra hora o lo que sea, digamos, pero tiene un carácter eso de espectáculo. Y esa vivencia nosotros la perdimos, la tuvimos de chicos. Y yo creo que ahí es donde arraigan realmente las fuentes de lo que sabemos de tele. Confiar en eso. Nosotros ya aprendimos tele. De entre que tuvimos 5 años hasta que tuvimos 12 años. Ese fue nuestro gran aprendizaje. Confiar en eso, es decir, escribamos el programa que tenemos ganas de ver. No el que tiene ganas de ver Suar. Es decir, y seamos dueños, compartir un trabajo en equipo, por supuesto, que es un trabajo en equipo, y es entendernos. A mí a veces me preguntan, ¿pero Suar te jode con el tema del rating? Y le digo, Suar es el rating. No es que él piensa en el rating, su sensibilidad, pues si no, no tendría éxito. O sea, su sensibilidad es lo que indica, esto le va a gustar a la gente. Y a veces, o el de la... Claro, exacto. O acá en San Martín, cuando los acomodadores se quedan mirando un ensayo, decís, esto va a ser un éxito. Cuando los acomodadores no, es porque esto es un plomo. Es decir, ellos tienen esa sensibilidad. No, esto es un plomo, ya sé. Me acordé con Gonzalo de María, que es mi coautor. Bueno, tenemos una relación abierta, pero decimos siempre una frase que es que ningún trabajo nos quite las ganas de escribir. Que eso en tele, digo, sobre todo con este cronograma que planteó Marta de tantos capítulos, digo, me parece que también el entrenamiento es conocer los límites de uno. Yo sé que no resisto ese ritmo.
Entonces, mi máximo, con mucho esfuerzo, son 2 capítulos a la semana. Entonces, el productor que me contrata, en realidad yo digo 1, después de mucha charla, podemos llegar a 2, si es una tira, que no hago de 200, hago como máximo 60, pero con una larga negociación me estiro a 2 capítulos por semana. Yo sé que ese es mi límite porque es el límite de mi goce. Después siento que entro en automático y mi cuerpo, mi sensibilidad no lo resiste. Y también soy autora dialoguista porque porque no me quiero perder hacer hablar a los personajes. Entonces no quiero delegar esa parte que es la que a mí me provoca el goce y el disfrute. Entonces, si yo no puedo estar en una reunión con el productor, contestando los mails de las devoluciones, escribiendo los diálogos, haciendo la escaleta, entonces yo sé que tengo como ese límite. Me parece que está bueno que cada uno también conozca como sus límites creativos, ¿no? Eso. Yo tengo ahí una imagen que me gusta bastante, que le preguntaron a Picasso cómo empezaba a pintar. Y él tenía una frase que era, a mí la creatividad me agarra trabajando, ¿no? Como agarraba la hacía el coso, clavaba el lienzo, ponía los clavitos, agarraba el pincel, los lavaba, se ponía a trabajar y no lo sacaban más de ahí. Hace poco vi la miniserie de Picasso, que es muy mala, pero es muy lindo la historia de Picasso, que estaba todo el día metido, ¿no? Obsesivamente metido ahí, y que cada vez que le abría, estoy pintando, decía todo el tiempo. Estoy pintando, ¿no ves que estoy pintando? ¿No? Y que lo que me conmovió de esa serie, que el último autorretrato de Picasso, que lo hizo casi a los 90 años, ya con cáncer de próstata, no se le para nada, terrible todo lo que le pasaba, muy viejo, hizo un último autorretrato extraordinario, de una genialidad. Es decir, llegó tanto trabajo. Lo mismo de Rembrandt, ¿no? Llegaron tantos trabajos y de viejitos se convirtieron en sabios, ¿no? Solamente por haber pintado todos los días. A mí esa imagen me gusta bastante, para mí, digo. De decir, bueno, no sé, por ahí no hago todas cosas buenas, pero si me caigo sobre el teclado, como lo último que me pase, no me caería mal, la verdad. Como decís, prefiero eso que nada, estar así. No, decir, a ver, me encantaría, creo. Yo creo que cada uno tiene una experiencia y somos diferentes, y es verdad, yo tengo un poco ese ritmo, no sé si me lo dio, pero yo venía del teatro del Unitario, que son ritmos lentos, y cuando entré en la tira, que un poco lo que dice Erika, yo decía, yo no voy a trabajar así, porque además Pablo trabajó conmigo, yo soy una hinchapelota del diálogo, yo leo los diálogos en voz alta y los tengo que volver a corregir y corrijo el capítulo, entonces hay algo donde a mí en esa velocidad me aparece un alto elemento creativo, no sé por qué. Es verdad, y es verdad también que pude hacerlo, claro, y es verdad que lo pude hacer en determinado momento de mi vida, yo no hubiera podido maternar de esta manera, porque lo que dice es verdad, yo me pongo a escribir. Y mi teléfono es, estoy escribiendo, y se me pasa el día sin que me dé cuenta. Hay algo también de un juego que a mí me entretiene, me divierte, lo paso por el cuerpo. Con respecto a lo que vos decías, pregunta original, de qué nos pasa con las devoluciones. Yo discuto bastante las devoluciones, yo no soy una autora sumisa. Discuto en el mejor sentido, no es que vamos para la derecha, pues vamos para la derecha y no importa que ir para la derecha. En general yo tengo como trato, si estoy en claro, algunas cosas me sirven y otras no. Me cuesta mucho y cuando tuve experiencias que no compartía la dirección que tomaba el proyecto, generalmente me fui. No puedo escribir con algo que no me surja, que yo sienta que es el camino que tienen que tomar. Y en experiencia, las veces que tomé caminos que no eran los que quería tomar, no me funcionaron, así como dice lo del actor que no quiere besar a la actriz o viceversa. Si a mí me obligan a escribir que un actor o una actriz tiene que ir por esta línea y yo no siento que es esta línea, esa imposición, si no me nace, va a ser muy difícil que tenga un buen futuro. Sí. O sea, pero igual, sí, y lo que dice él, a mí me pasó solo con los unitarios, de sentarme, ver los decorados y armarlo, y es divino.
Eso es divino. Hay una cosa, Es divino, a mí me sí. pasó algo interesante que era en Graduados, en la casa de Nancy Duplá, había una puerta de entrada que estaba mal de escenografía, porque se abría y se veía como un teloncito atrás que era horrible. Entonces el director, cada vez que tenía que decía yo, uno escribe mucho timbre, va, abre la puerta, y cada vez que se abría, se veía ese teloncito choto de atrás, entonces decía, no puedo escribir timbre, va y abre la puerta. Tengo que escribir que la escena empezó o que se está yendo. No tengo que escribir la puerta, ¿no? Es como, eso no, digo, porque esta cosa de conocer el decorado, ¿sí? Esa escalera que ves de plum, 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 que ves el culo de la actriz que sube que no sirve para nada ese plano. Entonces empezás a tachar ese plano. Ese plano no me gusta, la cocina me gusta. En el decorado, yo acá en 100 días teníamos el decorado de Juan Minujín y Luciano Castro, que tenía un sonido pésimo, porque era como un loft. Y realmente la falta de intimidad que se generaba, no podías crear escenas de intimidad en ese lugar. En otro decorado, que era el de Jorgelina y Juan Gil Navarro, que era una cosita que no servía para nada, y tenía el plano, eso porque además es eso, la idea de que la espectacularidad de la televisión garpa mucho, no es verdad. Lo que garpa en la televisión es el primer plano, donde uno quiere ver al actor y donde uno lo quiere escuchar. Digo, es como un aprendizaje, parece como un manual esto, pero creo que es así, que es cosas que uno va aprendiendo, que uno no, por ejemplo, quiere una escena con 25 actores. No, es mentira, no la podés contar, podés hacer una cada tanto, pero tenés que pensar que, porque además es muy ingrato. En la televisión hay 2 que están hablando y hay 7 que están escuchando lo que 2 hablan. Es como decir, ¿qué hacen los otros? Miran. Es inverosímil. No, pero más allá, sí, claro, además eso, ¿no? Es decir, que ahora tengo que estar en una escena con 7. Odian. Pero además creo que más allá de la complicación productiva, que en la televisión todo el tiempo aparece la complicación productiva, tiene que ver con un lenguaje que la televisión tiene que ver con el cine y con el teatro, las dos cosas, digamos, como si la televisión fuera un teatro donde hay 3 cámaras. Se parece al cine porque se graba, porque se imprime, porque como se pasa en otro momento. Pero se parece al teatro en el sentido de que hay como un palco, hay una mirada privilegiada de los espectadores puesta en la cámara, ¿no? Hay una, digo, cuando uno habla creo que no hay televisión más pura que la de la sitcom, en algún sentido. En esas historias de pocos personajes, de pocos decorados, además esta cosa de que decía Cecilia en Two and a Half Men, ¿no? Todos los capítulos de Two and a Half Men pasaba lo mismo. Charlie Sheen lo echaba al hermano de la casa y el hermano nunca se iba. Era como una premisa que tenía el programa y que funcionaba virtuosamente, ¿no? Como decís, hay algo de eso o de la niñera o de la fuerza de las premisas en la televisión, ¿no? Pensaba un poco en Betty la Fea, que yo presenté una idea de una chica que estaba gordita y que se ponía linda y se enamoraba, y me mataron. Porque ¿cómo vas a escribir? Ahora una chica gordita se enamora igual. Digamos, como que cambian las épocas. Y yo no sé si Betty la Fea, esa mirada sobre que la fealdad era burlable, tendría el mismo efecto ahora.
suena como un poco vieja, si querés. Sí, no, y sobre todo porque en Betty la Fea el protagonista masculino Claro. se burlaba de ella y se acostaba con ella por A una apuesta propósito, con por el una amigo, apuesta, era como que no te horrible. acostás con la fea. Y ese era el hombre del que ella después se iba a enamorar. Y hoy yo lo siento horroroso. Yo hoy digo, ¿sabés qué? Betty se enamora de otro, del estúpido ese. Claro, porque hoy, es decir, ese tipo, él era el que más se transformaba en realidad, pero era una premisa fuerte para hoy, ¿viste? Claro, y cuando, además esto es interesante, cuando las premisas fallan en la televisión, te falla todo el programa del principio hasta el final. Yo escribía un programa que se llamaba Los secretos de papá, con Daddy Brieva, donde la premisa era, él se hace el gay y se enamora de una chica. Pero a la chica no le decía que él no era gay. Entonces, ¿para qué se hacía el gay? Claro. Es decir, ¿qué ganaba él haciéndose el gay? Y no tenía solución, no había, sin remate era, ¿no? No tenía remate, ¿no? Y no decís, si no se hace el gay por algo valioso, interesante, que te aguante 120 capítulos o 280 capítulos. Digo, en la premisa de Two and a Half Men, bueno, un hermano se va a vivir con el hijo a la casa y se queda toda una vida. Ahí hay algo que uno dice, bueno, puede ser. Pero decir, ¿se hace el gay para quedarse toda la vida en la casa del hermano? No sirve. ¿No? Es como creo que hay algo en la búsqueda de las premisas que tiene que ver un poco con lo audiovisual desde parecido a la publicidad en algún sentido. Premisas que te alcanzan para una película, pero no para una serie, que Exacto. hay muchísimo. Vos ves Tutsi y decís, Tutsi me da para una película, hacé Tutsi en una serie. Hacé 200 capítulos de Tutsi. Claro, Y ¿por no te qué se sirve? viste de Muchas veces mujer se 200 pisa. capítulos? Claro, y muchas veces Le se gusta, utiliza. porque le gusta vestirse de mujer, claro. Sí, la sitcom y eso, digamos, y creo que la tira también, digamos, depende de procedimientos eficaces, procedimientos que es una maquinaria que lo que le metas adentro funciona. Es decir, es una maquinaria. El sketch es de algún modo el modelo de lo que es un procedimiento, ¿no? Digamos, si bien no es santo de mi devoción, Sofovich fue creador de grandes sketches, de grandes procedimientos, ¿no? Digamos, que funcionaban siempre, tocaran el tema que tocaran, fueran los actores que fuesen. Y un procedimiento es una maquinaria que funciona, ¿no? Un dispositivo que hace funcionar las cosas, ¿no es cierto? Y esos procedimientos son los que sirven eso para que haya continuidad. Es decir, hay cosas que en una película se consumen y está muy bien que así sea, y hay otras cosas, como el ejemplo de Two and a Half Men, que pongas lo que pongas, ese procedimiento va a seguir funcionando. Es complejo lo de los procedimientos para explicarlo ahora, pero es algo, los personajes, digamos, tienen procedimientos. Los personajes que tienen un procedimiento claro nos resultan muy fáciles de escribir, ¿no es cierto? Si un personaje miente sistemáticamente, eso es un procedimiento muy básico, pero es un procedimiento. O como Joe Orton, un gran autor teatral inglés, creaba grandes procedimientos en los personajes. Los ingleses son geniales para hacer eso. Había un gran personaje que no podía mentir, digamos, un gran procedimiento. Entonces robaba un banco. Botín. El personaje con procedimiento a veces lo encontramos y es fabuloso, y a veces no le encontramos el procedimiento y nos cuestan un poco más, ¿no es cierto? En general, los personajes secundarios se prestan más al procedimiento que los personajes protagónicos. Los personajes protagónicos suelen ser bastante aburridos para escribir. Siempre es bueno contar con grandes personajes secundarios, con mucho desarrollo para poder tener grandes actores, porque ahí es donde nos vamos a dar todos los gustos y le ponen mucha sal al asunto. Los protagonistas son un embole, porque nunca pueden consumar, porque digamos hay algo, digamos, que siempre hay que dilatar y dilatar y dilatar. ¿Verdad? Y claro, y el hombre tiene que ser bueno, y la mujer tiene que ser buena con la hija, tiene que ser la mejor amiga, la mejor esposa, la mejor madre, la mejor hija. Exactamente. Son aburridísimas las protagonistas, ¿no? Hablando de las premisas, digo que hay un riesgo que son los cazapremisas, ¿no? Claro. Estas usinas de premisa que entonces dicen,
que es, además ahora con los algoritmos, ¿no? Es como una combinación explosiva, porque funciona en Netflix tal y Breaking Bad, y tomamos algo de Lost, y con esto, y llega el autor ahí, y te tiran una premisa que está basada solo en referencias, ¿no? Porque, digo, yo cuando digo que escribir no es mirar series, es para no empezar a imaginar, digo, diferenciar la imaginación de la referencia, ¿no? A veces la referencia nos sirve para ponernos todos en sintonía, decir, bueno, estamos hablando de lo mismo, más o menos, ¿vieron tal personaje? Pero ahora, si ya empiezo a imaginar a partir de una referencia, digo, yo ya siento que ahí estoy... Con los productores, con los ejecutivos de televisión, tenés todo el tiempo esa cosa de decir, es como Betty la Fea, es como... Decís, bueno, para que entiendas algo, ¿no? Es porque además esto que decía, además de escribir, uno se convierte como en buhonero, en vendedor de ilusiones, ¿no? Como decir, tengo trucos, mirá, yo tengo para atrás, no sabés lo que tengo para este personaje, no tenés nada, ¿no? Como que no sabés nada lo que va a pasar, pero uno necesita como, ¿cómo seguir tu personaje? Nada, no tenés nada. Bueno, la diferencia en la que hemos trabajado acá en la Argentina respecto de cómo se trabaja en otros países, incluso el formato semanal, como el de la sitcom, sí, que es un formato muy, muy consolidado, pero que es un formato muy cuidado también, porque las sitcoms más famosas que hemos visto han sido 25 capítulos al año, con preparación de una semana de los libros, pero además los libros tienen, no sé, 14 guionistas, porque uno pone los chistes, el otro pone, bueno, y trabajan en conjunto, o sea, es un formato que se ve con estas sólidas cosas, porque en general es un formato, por ejemplo, digamos, mucho más cuidado que el formato nuestro de la tira, ¿no? Que por otro lado, digo, más allá de que podamos decir, bueno, es un formato más rápido y queda más desprolijo, ¿no? O todos trabajamos más rápido. Bueno, es el formato que ha funcionado económicamente. Es lo que hay. Y esa misma necesidad es la que impone una cantidad de características del formato. Digo, también entiendo que entendemos todos que los protagonistas de una tira que graban casi todas, la mayoría de las escenas son de ellos. Entonces graban 12 horas por día. Y bueno, ese actor que venga el otro día con la letra sabida del capítulo siguiente, y lo más probable es que cuando la estudia, ¿viste? Entonces, ahí también se fue flexibilizando eso y bueno... Pero volviendo a lo de los formatos y del cuidado, quería como rescatar un poco esto de que las tiras terminan como bastardeadas, pero en un punto han sido el formato que sostuvo a la ficción argentina durante un montón de años y que es lo que no está sucediendo ahora. A mí me pasaba algo en Educando a Nina, que hacían de cordobesas Jorgelina Aruzzi y Verónica Ginás, y la mataban en las redes porque era una cordobesa... más o menos le salía a las cordobeses. Y Jorgelina dijo una frase que me encantó. Bueno, yo hago el cordobés que me sale, ¿viste? Y algo de eso, uno hace la televisión que le sale, que puede hacer en el país que uno vive, a la hora, digo, o no la hace en el país que uno vive. Digo, creo que la localía, el elemento de la localía en la televisión es fundamental. Uno puede ver 40.000 series extranjeras, pero el idioma de infancia es un secreto entre todos nosotros, ¿no? Esto de la referencia a Rolando Rivas, ayer me decían, bueno, un protagonista tiene que ser como Rolando Rivas, me decía. En el primer capítulo mataba a un perro con el taxi, iba, agarraba el perro y lo subía, y eso lo ponía en un lugar de héroe. Y yo tengo que, con el productor que estoy hablando, tengo que entrar como en ese...
por suerte puedo hablar con ese código, como me pasaba con Adrián, que era también un chico de la tele, de chico, y me pasaba con Sebastián Ortega, que se crió en Estados Unidos y que sus referencias televisivas eran otras. Entonces, realmente es como costaba entrar como en un diálogo productivo, porque, ¿cómo decís? Él te contaba una película. ¿Te acordás de Saturday Night Live cuando el personaje no tengo la menor idea de lo que me estás hablando? ¿Viste? Y yo le decía, ¿te acordás cuando te... Bueno, pero así te lo tiene que explicar. No, ¿te acordás? Yo le decía, ¿te acordás Titanes en el Ring cuando entraba la momia? No. Porque tiene otra edad, además. O porque vos decís, pero hay algo de la localía que más allá de Netflix y de los algoritmos de esta cosa, que además, objetivamente, en Netflix creo que hay un 10% de buenas cosas. El resto es una porquería importantísima, en el sentido de programa de mujeres, sororidad, tags son todos, ¿no? Maternidad frustrada, sororidad, stepmothers, hijos adoptivos, o sea, This Is Us, por ejemplo. Vos lo ves y decís, perdón, ¿por qué les gusta tanto esta cosa de gente que la pasa tan mal? Cuesta... Pero se ve que hay alguien, creo que la televisión vale porque es barata también. Perdón por lo que voy a decir, ¿no? Creo que hay algo de lo rápido y de lo barato y de lo... Es como hacer una escultura en jabón de lavar la ropa. Se te va a ir, va a desaparecer un día eso. No es lo mismo que hacer el David de Miguel Ángel en mármol de Carrara. Esto es una cosa que va a venir la lluvia y del jabón no va a quedar nada. Pero está bien, es como la publicidad, ¿te acordás ese? Ya no te acordás más un día. Y está bien que no te acuerdes más un día de eso. Nos digo de lo bueno, y que esto sí afuera lo dicen, es que nosotros como talento argentino, que hemos sido pioneros para armar las novelas en Brasil, los guionistas brasileños se venían a formar en la Argentina. Y los turcos también. Los turcos se basaron en la tira argentina. Nosotros hemos tenido exportación de formatos muy importantes en series. Digo, también ellos admiran que nosotros podamos trabajar de esta manera. Porque hay una parte, o sea, en todo esto que decimos, sí, en el apuro, en la desprolijidad, en que no le sale el cordobés, podemos entrar en un mercado que económicamente está devastado, porque nosotros tenemos un mercado audiovisual muy devastado, y podemos seguir funcionando. Si vamos a la televisión en este momento, creo que hay 2 programas, no sé si hay 2 ficciones. No sé si hay 2 ficciones tenemos. Una y media, va a haber otra más, en un país que tenía 8, 9, él estuvo en la televisión de Romay, 10, 12, 14 ficciones por semana. Pero hoy en Chile hay 8 ficciones grabadas en Chile, más las novelas turcas, más las novelas argentinas, hay 8 producciones nacionales. Cada canal tiene 2 y 3 producciones. O sea, porque además, como el chileno es muy huevón y habla como difícil y muy huevada, solamente ellos se ríen con eso y solamente ellos pueden escuchar eso. Y está bien que así sea. Nuestra clase, por ejemplo, en la exportación de formatos, nos hemos... me contaban esto, yo no escribí los Roldán, pero el personaje de Flor de la B, que era un travesti, al momento de exportarse a otros países de Latinoamérica, encontraba como inconvenientes porque las travestis, no estaban como en la misma mirada que podía tener los Roldán y lo que podía devolver Flor de la B, esa chaqueña aguerrida, ¿no? Y bonita. Había como una imagen, y en un momento en Underground le dijeron a los chilenos, bueno, hagan con la travesti lo que les parezca, háganlo a los chilenos,
hagan la travesti. Y en el 7º capítulo la cagaban a golpes a la travesti, porque en Chile se le pega a las travestis. Y también me pasó en Graduados que la familia judía de Graduados era totalmente inexportable, porque no existían los judíos de clase media en Perú, por ejemplo. Existían los judíos muy ricos, no existían los judíos tenderos, entonces los tenderos pasaron a ser árabes. Y de golpe se convirtió en algo, vos lo ves y decís, no. Y me llamaron de Colombia, para Tuca, el personaje que hacía Mex Urtiberea, para preguntarme, ¿en qué capítulo Tuca entra en rehabilitación? No, digo, nunca. No, va a ser un drogado, va a tener el cerebro quemado hasta que termine la serie. Porque así es, además. Pues mira si lo voy a curar. El personaje cómico que tengo. No, claro, porque eso decís, para que en algún sentido las evoluciones de los personajes garpan. Y en otro decís, ¿por qué? En un momento pensé que Tuca, que era millonario, perdía, porque era tan drogón, perdía su fortuna en malos negocios. ¿Y por qué le voy a hacer perder la plata a este chico? Sí, es lindo que tenga plata. Tengo un decorado lindo, va a la pileta. Está bueno que tenga plata. Sin plata no servía, ¿no? Como los muñecos, ¿no? El armado de los muñequitos. Esto de las adaptaciones es interesante porque uno ahí también ve, uno hace como una foto, ¿no? de la época y del país y de otras culturas. A mí me pasó el año pasado con Amar después de Amar, hace 2 años, se vendió a México, pero en México se llamó Caer en Tentación, ¿no? Como que ya desde el título era un amor castigado, una pasión castigada. Y ellos cambiaron el final, a ver quién era el asesino, que era como la pregunta de toda la serie, y obviamente la asesina es otra mujer. Hicieron que se maten entre las mujeres, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, ya con esos cambios ya te habla de en qué momento y en qué tipo de sociedad estamos. En México no puede haber ni narcotráfico ni homosexualismo. Es que la tele es moral, le decía recién a Ernesto, es moral. Cada país tiene la suya, entonces ahí es donde por ahí cambia y es así. Pero lo que digo de barato. Pero también era barato Shakespeare, también para reivindicar. Es decir, hoy Shakespeare, si a algo se parece es a algo de hoy, es a la televisión, no al teatro y al cine. Es decir, tiene un formato muy parecido. Y además, porque no tenía estatura literaria, es decir, las obras de teatro en la época del teatro isabelino se terminaban de hacer y se tiraban a la basura, como hoy van a la basura los guiones. Claro. Es decir, se rescataron de ahí, de los actores que la reconstruyeron, y alguien dijo, 100 años después que se murió Shakespeare, dijo... No, ahí está, yo tengo el prólogo de la primera edición de las obras completas que dice bueno, quizá este hombre sea interesante. Es decir, 100 años después, y entonces quizá dentro de 100 años, después que nos hayamos muerto todos, quizá dentro de 100 años, de las miles de ficciones de televisión se rescaten, ¿no? 30. Es decir, es que no tenemos la visión. En ese momento no había manera de mirar que eso tenía algún valor literario. De hecho, Shakespeare no firmaba sus obras. No tenía valor literario. Tenía que gustar a ricos, a pobres, a brutos, a mujeres, a hombres. Tenía que gustar a todos los gustos. Es decir, que competir con la pelea tenía que competir con la pelea de osos de la vuelta de la esquina. Es decir, y es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Cuando dicen, che, qué difícil las condiciones de producción que ha hecho, digo, y que peor que la de Shakespeare no va a haber nunca. Las mujeres no podían actuar. Las mujeres no actuaban. ¿Qué? Y las mujeres no podían actuar. No, y encima las mujeres no podían actuar. Además, los chicos que hacían de actrices iban envejeciendo y no servían más. Porque eran abajo, señores con unas voces así, dejaban de ser unos adolescentes etéreos y femeninos. Pasaban a ser
gordos culones, pero... ¿Qué tenés contra los gordos culones? Desde hoy queremos armar peleas. Queremos tapar y no podemos. Como así que creemos que garpa mucho. Muy bien. Bueno, nos quedan unos minutos, así que queremos abrir al público. ¿Alguna pregunta? Allí de enfrente. No sé si quién. Ahí van, acá enfrente. Hola, buenas tardes. Soy Gerardo de Radio Sónica y le quería hacer una pregunta a Erika. Cuando hablabas vos del teatro por identidad que hiciste, ¿qué diferencia del teatro de la identidad a las obras que hiciste como Ellas y Hija de Dios? Bueno, como venimos contando acá, el teatro, los que elegimos hacerlo como teatro independiente, ¿no? Que es como mi espacio de libertad, pero que a la vez también uno lo transforma como en un trabajo por encargo. En los tres casos fueron proyectos autogestivos, ¿no? Bueno, lo de Teatro por la Identidad dentro de un marco, de un ciclo, pero tanto Hija de Dios o Ser Ellas tuvo que ver con querer contar. Yo hago teatro con mis amigos, producimos nosotros, hacemos una fiesta. La verdad es que en ese sentido me autoprecarizo, y lo que tienen en común es desde donde surge la idea, que siempre es como en una charla de bar con alguna amiga: che, ¿por qué no contamos un encuentro entre Simón de Beauvoir, Eva Perón, Frida Kahlo? Sí, viste que Frida y Eva tenían en común a María Félix, que vino acá. Bueno, y así de una charla sobre María Félix, Frida y Eva y Aurora Venturini con Simón de Beauvoir, llegamos a juntar esas tres, que fue con Anabel Cherubito. Hija de Dios fue porque soy muy amiga de Dalma Maradona, y contando anécdotas sobre su padre y la intimidad de padre e hija que a mí me gustaba. Me sentía muy honrada en ser testigo de la cocina, ¿no? Que no tiene nada que ver con el ídolo futbolista, ¿no? Al contrario, yo súper maradoniana, fanática, enferma, y ella como diciendo: qué ploma, es un loser mi papá, ¿no? Entonces de eso también surgió Hija de Dios. Pero siempre como, la génesis es charla con amigos. Bien. Bueno, ¿Quién? Bueno, el tema de la producción de las tiras, se dice acá, en el caso del resto de América Latina, novelas, ¿no? Nosotros en Venezuela que éramos una máquina de producción de novelas que se exportaban. Bueno, ahorita no tenemos ni una sola novela, se hace al año, ¿no? Producto de la propia crisis, ¿no? Sin embargo, creo que con todo y que la gente dice, no, que las novelas van a acabar, yo creo que tienen un mercado que está ahí y sigue. Yo hago ese comentario porque ustedes hablan de 2, 3, 4 tiras en Chile, en Colombia veo que con tristeza que nosotros... Cabrujas, por supuesto. Y bueno, pero bueno, se perdió definitivamente, y bueno, ojalá que volvamos a eso. Les pregunto, las preguntas son personales. ¿Les angustia, les da ansiedad entre un proyecto y otro? ¿Cómo manejan el tema del éxito, por así decirlo? Que es distinto en teatro, que es distinto en una tira. El tema de cuánto dedican a leer. ¿Leen? ¿Siguen leyendo mucho? Eso es una pregunta, porque yo estoy comenzando a hacer un curso de dramaturgia. Además yo soy politólogo, y una de las cosas que más me angustia es que trato de ver, de leer. Es una cosa que me genera como mucha ansiedad, y en algún momento hay que parar. Yo supongo que ustedes que están en ese proceso creativo tendrán un momento en el que tendrán que parar como para poder encauzar todas esas ideas que en algún momento terminan atormentando y que ya no hay cuaderno que las aguante, ¿no? Yo nunca fui un lector, vaya qué lector, leí todo. Leí algunas cosas que me importaron y creo que eso lo leí bien, pero no leí todo ni mucho menos. Y desde que escribo televisión tanto, leo poco, porque me pasa que leyendo estás trabajando también.
cuando escribís y después lees, es como empezás a trabajar sobre el texto como si fuera tuyo, más o menos, ¿no? Como no tenés no es decir, no, yo por lo menos, no logro establecer distancia. Generalmente a mí me dicen, tengo algo que quiero que leas. No me lo des, gracias, muchas gracias. No leo, porque no tengo objetividad con la lectura. Digo, hay algo de esto de que hablamos todo del goce y de este run interno que uno tiene, de querer escribir y que que todo el tiempo aparece una misma idea y que todo el tiempo hay una imagen iniciática, ¿no? Que no sé, a mí me cooptó el autor. Dicho en una palabra, no somos gente normal. No, claro. No somos gente normal. En mi última obra, Valeria Radioactiva, que es una autora de culebrones, sí, dice, no te puedes dedicar a esto toda tu vida y pretender ser una persona normal. No somos personas normales. Esto no es bueno ni malo. Sí, claro. Sí, somos a puro vicio, ¿no? A puro vicio. Un grupo de adictos que además esto que vos decís, para mí el fracaso es una tragedia. Para mí que no se rían con un chiste que escribí es como realmente, pues, yo hace 2 años tuve un fracaso calamitoso, se llamaba Fanny la Fan, calamitoso. Y yo, la verdad que envejecí, claro, como no, decía, y además leí por esas cosas que tienen las redes ahora, no es hora que empiecen a escribir autores más jóvenes. ¿Viste? Como me mandaban al geriátrico. Decís, bueno, basta, Koroski, anda a tu casa, dejá de decir pavadas. Y yo un poquito me hice carne de eso, realmente. A veces yo tengo que volver, y cuando me volvieron a llamar, me agarró como una cosa, una excitación adolescente. Ya no era más viejo. De nuevo, me dio ganas de tener sexo, me vienen como cosas realmente que se activan porque escribo, creo, no, y creo que y hay algo de que decís, yo el día que no escribo estoy un poquito más loco que cuando escribo. Cuando escribo hay un lugar mío que se organiza, que hice algo en el día interesante, potente, escribí una frase que estuvo bien, una escena que... esa estuvo bien, eso que escribí estuvo... todo esto, pero eso, y algo como me conformo con el día, ¿no? Cuando no está, yo no sé qué va a ser de mí, les aviso, ¿eh? Cuando no me dejen escribir más... Siempre no te dejan hablar más cuando Bueno, voy a aprovechar el silencio. En principio quiero agradecer a los 6 autores y autoras por habernos acompañado hoy. Seguramente las palabras finales de cierre las va a decir Ayelen, pero quería agradecer por haber pausado un poco el proceso creativo de cada uno y sentarse acá con nosotros para compartir un poco su experiencia. Así que les pido, por favor, un gran aplauso para ellos y ellas.